Buenas tardes, estimados estudiantes. Les saluda Gloria Orrala, docente de matemáticas. Hoy continuamos con combinatoria. Encontramos con el tema de permutación. Recordemos ciertas definiciones, algo que ya conocemos. Un número natural es cualquiera de los números que se usan para contar. Los elementos de un conjunto, los cuales aprendimos desde nuestros años escolares. Por ejemplo, el 1, 2, 3, 4, 5 y este se extiende hasta el infinito, son los números que sirven para contar. Factorial. ¿Qué es el factorial? Para todo número natural, n se llama n factorial o factorial de n al producto o a la multiplicación, también lo podemos entender así, de todos los naturales, desde 1 hasta n, o sea, hasta el número natural. Se representa con el signo de exclamación de la siguiente manera: n factorial, y se lee así, n factorial. Veamos un momento. Entonces, n significa el número natural y el signo de admiración me indica factorial, ¿sí? ¿Y qué es factorial? El producto de todos los números que va desde 1 hasta n. Esa es la forma de representar el factorial de un número. Van a observar también, hay una expresión que la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Observen, vemos aquí 1 factorial es igual a 1. Nos dice el concepto que el producto de todos los números naturales, el factorial de un número es el producto de todos los números naturales que van desde 1 hasta n. Entonces, aquí vemos que tenemos el número 1, ¿no? Ya no podemos retroceder porque ya 0 no sería un número natural, sino un número entero. Ni tampoco los números negativos, porque ya sería un entero negativo. Estamos tratando con los naturales. El 2 factorial me dice la definición, que es el producto de todos los números naturales que van desde 1 hasta n, o sea, hasta n factorial. O podría ser también al revés, lo puede indicar, ¿no? Sería desde el número factorial 2 hasta el 1, es el producto, o sea, es una multiplicación que va desde, en este caso, de 2 hasta el 1. 2 por 1, 2. Luego tenemos factorial de 3. Va desde el número factorial hasta el 1. 3 por 2 y por 1. 4 factorial, desde el número factorial hasta la unidad. 4 por 3, 12, 12 por 2, 24 y 24 por 1, 24. Entonces el factorial de 4 sería 24, ¿no? 5 factorial, desde el número natural hasta la unidad. Es el producto, o sea, una multiplicación. 5, vamos multiplicando 5 por 4, 20, 20 por 3, 60, y 60 por 2, 120, y por 1 igual 120. Entonces, ese es el factorial de un número, el producto de todos los números naturales hasta 1. Y la expresión del signo de admiración significa la expresión de factorial y se lee como factorial de un número. Dice, cuidado, 0 factorial es igual a la unidad. Recuerden eso, 0 factorial siempre va a ser igual a la unidad. Vemos la expresión, n factorial es igual n por n menos 1, y a su vez ese producto multiplica a n menos 2, y a su vez ese producto se sigue multiplicando hasta el infinito, dependiendo de la expresión. Por ejemplo, yo les pongo 5 factorial. 5 factorial. ¿Cómo se expresaría esto? El número natural, que sería 5, que multiplica a 5, que es el número natural, y a su vez eso va restado por la unidad, ¿se ven? Por 5, y a su vez se resta menos 2, y ven que va bajando va subiendo este valor, continúa 5, que resta con 3, y así se va hacia el infinito. ¿Y cuál es la respuesta? Vemos 5 que multiplica 5 menos 1, 4, ¿sí? Por 5 menos 2, 3, ¿sí? Por 5 menos 3, 2. ¿Y cómo queda expresado esto?
Observen, 5 factorial es 5 por 4 por 3 y por 2. Miren cómo se expresa y al final también podemos colocar menos 5 por 1, ¿no? Porque sería 5 menos 4 nos daría 1, ¿no? Entonces 5 por 4, 20, 20 por 3, 60 y 60 por 2, 120. Esa sería la respuesta en ese caso. Vamos a borrar y vamos a seguir avanzando con la siguiente diapositiva, donde vamos a observar otro ejemplo y luego vamos a hallar lo que son las permutaciones. ¿Listo? Entonces recuerden que 0 factorial va a ser igual a 1. Veamos la siguiente diapositiva. Miren, ahí está. Se llama factorial de n y se representa por n factorial, donde n corresponde a un número natural. Recuerden eso. N es un número natural. Ahora toca practicar, dice, operaciones con factoriales. 3 factorial más 2 factorial. Vamos al proceso del ejercicio. Sabemos que 3 factorial es simplemente un producto de los números naturales hasta la unidad, o también puede ser de 3, de 1 hasta 3, ¿no? En este caso de 1 hasta 3. Aquí observamos que se multiplica 3 por 2 y por 1, llega hasta el número 1, más 2 factorial, 2 por 1. Multiplicamos 3 por 2, 6 y 6 por 1, 1, más 2 por 1, 2, se suma, se hace la operación y como respuesta tenemos 8. 4 factorial es el producto del factorial de los números naturales hasta el 1. Sería 4 por 3 por 2 y por 1. Multiplicamos 4 por 3, 12, 12 por 2, 24 y 24 por 1, 24. El factorial de 2 es 2, 24 menos 2, 22. De la misma forma, 3 factorial por 0 factorial. Sabemos que 0 factorial equivale a la unidad. 3 factorial, multiplicamos los números naturales hasta el 1, vamos descendiendo, 3 por 2 y por 1. 3 por 2, 6, 6 por 1, 6 y 6 por 1, 6. Aquí tenemos una división. 5 factorial dividido por 3 factorial. Hacemos la misma operación. 5 factorial sería 120 y 3 factorial 6. Simplificamos igual a 20. De la misma manera pueden observar el siguiente proceso y al final se recuerda que todo número que es 0 no es un número natural, pero se define como 0 factorial y esto es igual a la unidad. Pueden observar además que hay otro ejercicio muy parecido al anterior. Dice, esta fracción contiene factoriales, tanto en el denominador como en su numerador. Se desarrollan ambos factoriales y se cancelan los factores comunes. Miren cómo cancelamos los factores comunes para que sea más sencillo y multiplicamos 6 por 5, 30. Entonces, esa sería la respuesta, el resultado 30. Pero hay otra forma, ¿cómo lo podemos simplificar? Como tenemos 4 factorial en el denominador, podemos colocar, como es 6 factorial, 4 factorial que incluye en los elementos 4, 3, 2, 1, lo simplificamos con el factorial que está en el denominador, que también tiene sus elementos 4, 3, 2, 1, simplificamos y simplemente nos queda 30. 5 por 6, 30, ¿no? Ahí también lo podemos hacer de esa manera, ¿no? El mismo ejercicio anterior, hecho de otra manera. El 6 contiene el producto de los numerales del 1 al 4, que es 4 factorial multiplicado por 5 y por 6. Cancelamos 4 factorial y nos va a quedar 5 por 6, 30. Veamos simplemente, en este caso, la combinatoria los vamos a realizar en la siguiente clase, pero veamos cómo usamos la calculadora. Si tenemos una calculadora de las sencillas, vamos a colocar primero, para hallar el factorial de un número, cualquier número natural, por ejemplo el 6. Luego va a Shift, presiona la tecla Shift y luego presiona X menos 1 y luego igual. Y le va a salir 720. Directamente la calculadora le hace el proceso de factorial, ¿no? Si usted coloca 5 factorial, va a colocar el 5 como número natural, marca el 5, Shift y luego X menos 1 igual, presiona igual y le va a salir la respuesta. Es la forma como puede utilizar con la calculadora. Ahí tiene un ejercicio, un ejercicio para que practique.
con el modelo del ejercicio anterior, en la diapositiva anterior, para que vaya practicando los números, para que vaya practicando lo factorial, ¿no? Es permutación. Cuando el problema de un conteo consiste en ordenar los elementos de un conjunto, decimos que se trata de una permutación. Estas son agrupaciones, las permutaciones son agrupaciones de todos sus elementos. En matemática, una permutación es la variación del orden o la disposición de los elementos de un conjunto, en donde el orden sí importa. Por ejemplo, en el conjunto 1, 2, 3, cada ordenación posible de sus elementos sin repetirlos es una permutación. O sea, las características de la permutación son que se consideran todos los elementos de un conjunto, si importa el orden como vaya, y no se deben repetir sus elementos. Por ejemplo, tenemos aquí 1, 2, 3. Vamos a ordenar o vamos a disponer de los elementos de un conjunto y vamos a realizar el orden. Miren cómo son ordenados. El primer orden, 1, 2, 3. El segundo, 1, 3, 2. Si ven que no se repite el mismo elemento, no puede ir dos veces el 2. ¿Sí? Entonces, por eso dice que no se repiten los elementos y es importante el orden. Y además se consideran todos los elementos. Luego tenemos 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 y 3, 2, 1. Hemos considerado todos los elementos de este conjunto. Luego tenemos, vamos a observar la expresión Pn, que significa permutación n, los elementos, o sea, son los números naturales igual a al n factorial. No, n significa los números naturales y luego tenemos n factorial. Observen acá a la derecha cómo está realizada una permutación, o una permutación, claro. Vean, A, B, C. Esa es una permutación. Incluyen todos sus elementos y sí importa el orden. O también puede ser ACB. ABC, ACB. Ahí hay dos formas de ordenar. Con la siguiente letra, BAC, y también puede ser BCA. ¿Sí ven? Se usan los elementos, todos los elementos, ¿sí? Y sí importa el orden. Luego tenemos CAB, también puede ser CBA, ¿sí? Se van repitiendo, no se pueden repetir, no pueden repetírselo, puede ser repetido una sola vez, no pueden ser repetidos en sí el orden de la permutación. Veamos, permutación sin repetición, dice, no se pueden repetir los elementos y viene dado con la expresión P de permutación n de los naturales es igual a b sub n. Veamos, si a 4 amigos van juntos al teatro, ¿de cuántas formas pueden sentarse en un palco con cuatro butacas? Sabemos que la permutación sin repetición son agrupaciones con todos sus elementos. Se consideran todos los elementos, en este caso no importa el orden y no se deben repetir los elementos. Veamos. Si nosotros formamos grupos, sí entran todos los elementos disponibles, ¿sí? O sea, los 4 amigos. Sí importa el orden como vayan a ir sentados en las butacas y no pueden repetirse. ¿Por qué no se pueden repetir los elementos? Porque cada uno es en forma individualizada, no hay dos iguales, ¿no? Entonces no pueden ir dos personas, o sea, dos personas iguales en una misma butaca, ¿no? Entonces cada uno es en forma individualizada. Entonces aquí se cumple que no se repiten sus elementos. ¿Cómo sería expresado? Permutación de 4, porque son 4 elementos, y sería expresado como 4 por 3, por 2 y por 1. ¿De cuántas formas posibles pueden agruparse esos elementos? De 24 formas. Permutación sin repetición. Aquí vemos otro ejemplo. Si se tienen 5 tarjetas numeradas, 1, 2, 3, 4, 5, ¿de cuántas maneras diferentes pueden ordenarse las 5 tarjetas? Pues sabemos nosotros que puede ser ordenada de la siguiente forma: 1, 2, 3, 4, 5. Pero también puede ser ordenada 1, 3, 2, 5, 4. ¿Sí? Donde n significa la cantidad de elementos que hay. Vemos que hay 5 tarjetas, son 5 elementos. Y aplicamos
la permutación sin repetición. No se pueden repetir las cantidades, no puede haber doble 2, solamente hay uno, ¿no? Entonces aplicamos la permutación sin repetición, 5 factorial porque son 5 elementos y continuamos del 5 hasta el número natural 1. 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Eso es igual a 120. Vamos con el otro ejemplo. ¿De cuántas maneras se puede disponer 7 personas en una fila? Observamos que 7 serían los elementos. ¿De cuántas formas yo puedo combinar que las personas se puedan ordenar en una fila? Entonces tenemos n elementos, no se pueden repetir, ¿ven? Las personas no son iguales, son diferentes. Entonces trabajamos con la permutación sin repetición y vamos desde, en este caso, desde 7 hasta el 1. Se van multiplicando, es un producto 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Esto me da un total de 5040. 7 personas se pueden disponer en una fila de 5040 formas, 5040 maneras. Permutación con repetición. La permutación con repetición se usa cuando en un total de n elementos el primero se repite. A veces repite A, lo identifico como A veces, el segundo como B veces y el tercero como C veces, donde n es igual a A más B y C. Esa es la expresión. ¿Cuáles son las condiciones con la permutación con repetición? Importa el orden cómo vaya. Hay elementos que sí se repiten. Participan todos los elementos en los ordenamientos. En la permutación sin repetición también participaban todos los elementos, pero en este caso no se podían repetir los elementos. Acá, en cambio, sí hay elementos repetidos. Por ejemplo, dice, ¿cuántas palabras diferentes se pueden formar con las letras de la palabra banana? Vemos cuántos elementos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras. Pero vemos que esas letras sí se repiten. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo resolvemos? Y vamos a aplicar la siguiente fórmula, ¿no? P de permutación en elementos, a su vez, ellos van a ir divididos a N1, N2, NK significa infinito, ¿no? Que puede ser variar la cantidad de elementos. Los elementos se repiten, la letra A aparece 3 veces en la palabra banana, mientras que la letra N se aparece 2 veces y la letra B solo aparece una sola vez, ¿no? Participan todos los elementos en los ordenamientos, es decir, las 6 letras de la palabra banana. ¿Cuántas letras voy a tomar? N son la cantidad de elementos que son 6 letras. ¿Qué elementos se repiten? B solamente una vez. N se repiten 2 veces. Y A es igual a 3 veces, ¿no? En la expresión vamos a colocar n factorial, que sería 6, dividido para la cantidad de repeticiones, en este caso de las letras repetidas, ¿no? Entonces, B es 1 factorial por 2, que es n, ¿no? Factorial, y 3n factorial. 6 factorial, sabemos que va desde 6 hasta la unidad, multiplicándose 6 por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. 1 factorial es 1, 2 factoriales 2 por 1 y 3 factoriales 3 por 2 y por 1. Multiplicamos tanto numerador como denominador y tenemos 720 sobre 2. Simplificamos igual a 120. Entonces, la permutación con repetición participan todos los elementos, importa el orden y hay elementos repetidos. ¿Sí? Aquí vemos otro ejemplo. Indica, en una urna hay 5 bolas del mismo tamaño y peso, de los cuales 3 son rojas y 2 son azules. ¿De cuántas maneras se puede extraer a una las bolas de la urna? Vemos cómo se pueden ir extrayendo. Probablemente que salga la roja, luego otra roja, puede ser que salga azul, nuevamente roja, nuevamente azul. Hay diferentes formas. Pero primero voy a contar los elementos. ¿Cuántos elementos hay? Hay 5, 2 azules y 3 rojas. ¿Sí? En total, 5 elementos. Vamos a ver cuántas se repiten. Se repiten 3 rojas y 2 azules. ¿Sí ve? 3 rojas y 2 azules. Hay formas repetidas, por eso se llama permutación con repetición. Aplico mi expresión, mi fórmula, n factorial sería 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Y en el denominador van los elementos que se repiten. Sería 2 factorial por 3 factorial. 2 factoriales 2 por 1 y 3 factoriales 3 por 2 y por 1. Multiplicamos 120 dividido para 2 es igual a 10. En total, se pueden extraer las bolas de 10 formas diferentes. Esa es la respuesta. Tarea. Aplique factorial en el literal A, permutación sin repetición en literal B,
permutación con repetición en literal C, ¿no? Cualquier inquietud, hágame conocer para poderlo ayudar. Agradezco por su atención. Hasta la próxima clase.